Hola, recapitulamos. Hemos visto el tema de la existencia de Dios, ¿no? El problema de Dios, dos posibles respuestas, ¿existe o no existe? Si existe, entonces comenzamos a caminar sobre los atributos de Dios. Si existe, tiene que ser distinto al hombre y al mundo, y por lo tanto tiene que ser infinito, etcétera, 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 y esos son los atributos y la esencia de Dios. Si esto es verdad, este Dios ha creado un orden, y ese orden es el que nos remite a Él, y eso nos llevaba a las vías de acceso al conocimiento de Dios. Si la razón natural no puede conocer a Dios, la fe es imposible, porque sería un absurdo, sería un salto imaginativo, con lo cual volveríamos al tema de que Dios es un invento del hombre. Dicho esto, hemos entrado al tema de la revelación. Si esto es verdad, entonces Dios se puede revelar. Y habíamos planteado dos vías fundamentales, la revelación natural y la revelación sobrenatural, que son complementarias entre sí. Y dentro de la revelación natural habíamos visto la Sagrada Tradición y la Escritura. Y habíamos planteado lo siguiente, la Sagrada Tradición y la Escritura y la Sagrada Escritura son complementarias también. Una es la garante de la otra y llegan a través del tiempo, a través de los hagiógrafos, los que han ido consignándolas. Es lo que se conoce como revelación pública, que termina con la muerte del último apóstol. ¿Y por qué con la muerte del último apóstol, del último hombre de la generación que escuchó en vida a Jesucristo? Porque es muy lógico, si Jesucristo es Dios, entonces Dios ya lo dijo todo hasta que se fue. ¿Y cuándo se fue? Cuando se fue el último que lo escuchó vivo, por así decir, en esta tierra, antes de su resurrección, etc. Entonces, eso es lo que se conoce como revelación pública y que obliga a todo creyente. Justamente ese es el punto que nos toca ahora, que es el punto de la fe. Si lo anterior es verdad, entonces la respuesta lógica de un hombre inteligente debería ser creerle a Dios, ¿no? La fe. Porque la fe es antes que nada una virtud sobrenatural, un regalo. Dios nos ha regalado la fe, es una virtud teologal, por decirlo más precisamente, pero no es una facultad humana. La facultad humana que ilumina la fe es la razón. Sin la razón, la fe no existe, porque la fe es un acto racional, es decir, es la razón humana que por diversos motivos que encuentra, dice, oye, ¿vale la pena? ¿O es razonable creer en el ser superior? Entonces, pero necesariamente es un salto de la razón. Uno no puede deducir lo revelado de lo creado como si fuera simplemente una consecuencia lógica, ¿no? Por eso es muy descaminado pretender que hayan ciencias que nos puedan probar la verdad de la Escritura o la verdad de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno agarra, o a principios del siglo XX, fines del XIX, hubieron varios intentos de cristianos de tratar de compaginar el relato de la evolución darwiniana con el relato de la creación y decir, con razón, el primer día significa, qué sé yo, el Pleistoceno, el segundo día significa, etc. Darle una lectura paleontológica a la Escritura. A ver, es que en verdad me parece descaminado, porque estamos hablando de dos discursos sobre cosas distintas, ¿no? Entonces, la razón lo que hace es dar un salto. Yo le creo a Dios, ¿no? Porque Dios es Dios, así de simple, y porque mi razón es limitada. Y en ese sentido la teología siempre ha sido muy honesta, esto lo creemos por fe. Muchas personas interpretan esto como si fuera una imposición, una piedra en la cabeza que te impide pensar. En realidad, lo que propone la fe como virtud y la fe como contenido es una ventana al cielo. Y eso es lo que nos lleva justamente a la lógica del dogma. ¿Qué cosa es el dogma? El dogma es una enseñanza irrefutable, no porque se pueda refutar, sino porque es dada por Dios mismo, por la autoridad de quien revela, ¿no? Obviamente la pregunta lógica es, ¿y cómo sé yo que Dios me lo está diciendo? Por lo mismo que dijimos anteriormente, Dios se vale de los seres humanos para revelarse, para darnos a entender lo que quiere, y sobre todo a través de su Hijo. Y allí, queridos amigos, no hay otra cosa que un salto, pero repito, es el salto que la razón da a lo sobrenatural, pero no deja de ser razón. Si nosotros eliminamos la razón y pensamos que podemos tener una fe irracional, ojo, no metarracional, sino irracional, eso que llamamos fe se va a convertir en un sentimentalismo, en un infantilismo, en una especie de mitología, como las mitologías antiguas, ¿no? Pensamos, pues, no sé, en Hércules, en Odín, en Zeus, mitologías más modernas, en los Avengers,
tendría más o menos ese nivel de creencia, ¿no? Yo no sé si alguno de los presentes crea que los Avengers lo pueden salvar. O sea, son mitologías de explicación del mundo, de las cuales incluso uno puede aprender fábulas morales, pero es otro discurso, es otro contenido. Lo que pretende el cristianismo es decirte, esto es verdad, y tu razón debería creerle a la verdad, ¿no? Esa es la lógica de la fe. La fe jamás suple la razón, la ilumina y la eleva. Por eso el Papa Juan Pablo II en el año 98, en la encíclica Fides et Ratio, empieza justamente esa encíclica diciendo: la fe y la razón son las dos alas que elevan el entendimiento humano a la contemplación de la verdad, ¿no? La fe ilumina la razón para que la razón descubra la verdad, crea en la verdad. Y esa es justamente la lógica de esta virtud sobrenatural. Repito, es un regalo. Lo único que podemos hacer es pedirla. No podemos generarla, no podemos crearla nosotros. Nos viene de Dios. Yo, como cristiano, soy muy consciente, como me lo decía una vez un alumno: profe, pero eso es increíble. Es verdad. Claro, es verdad. O sea, uno cree lo increíble, porque si no, no necesitaría creerlo. Uno cree en lo invisible, porque si lo viera, no necesitaría creerlo. Tendría la evidencia que supliría la fe. Su conocimiento sería absolutamente evidente. Un conocimiento evidente es obvio, ¿no? Yo veo esta pizarra, digo, esta pizarra es blanca. Ya está, no necesito que alguien me diga, créelo, porque lo estoy viendo, ¿no? Entonces, justamente el salto de la fe, que a alguno le parece como irracional, en realidad todos los días usamos la fe. Nosotros creemos, por ejemplo, un ejemplo clásico que se pone, que nuestras madres son nuestras madres. Probablemente muy pocos de los que están viendo este video le han hecho un ADN a su mamá para ver si es realmente su mamá. Simplemente lo hemos creído, porque la señora nos trataba bien, ¿no? Ya está, nos crió, nos dijo que nos crió, porque nosotros no fuimos conscientes. Entonces le hemos creído. Le creemos a profesores expertos en materias distintas, le creemos a un economista, y nadie se pone a perseguirlo, a pensar, a ver por qué le cree, ¿no? Entonces, la fe es un acto racional natural. Naturalmente vivimos más creyendo que dudando. La duda es un momento segundo. Eso es sumamente importante de entender. Nadie vive dudando. Uno vive creyendo. Es lo más natural. Y uno duda cuando hay una evidencia que contradice lo que cree. Y es muy lógico hacerlo, es muy sano también, ¿no? Yo veo agua en el desierto, digo, estoy viendo agua. Ciertamente lo estoy viendo, ese es el dato. ¿Creo que hay agua? Bueno, para creer que hay agua tendría que comprobarlo, porque es muy raro que haya agua en el desierto. Entonces voy caminando y ese dato de que es muy raro que haya agua en el desierto contradice lo que estoy viendo. Y cuando descubro que nunca llego, me doy cuenta de que en realidad es un espejismo, por decir algo, ¿no? Un fenómeno de refracción, lo que sea. Entonces tengo una verdad superior a la primera que tenía. Ya. Lo mismo ocurre acá. Es decir, todo lo que yo tengo por verdad supone una verdad superior, pero hay que dar un salto, y ese salto necesariamente es la fe. Y como se trata de Dios, el salto no lo puede dar el ser humano, sino que tiene que recibir de Dios justamente la virtud para hacerlo. Y eso es lo que conocemos como la virtud teologal de la fe.